Muy buenos días, bienvenidos a este video. Somos estudiantes de Administración en Salud Ocupacional, tercer semestre de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Nuestro equipo de trabajo está conformado por Stephanie Castro, Natalia León, Luz Dari Peña, Natalia Puentes y quien les habla, Juliet Tovar. En esta oportunidad les hablaremos de las medidas preventivas para las radiaciones ionizantes y no ionizantes. Pero antes de esto, de las medidas preventivas, es necesario saber qué son las radiaciones. Entonces, les comento, la radiación no es otra cosa que la emisión, propagación y transferencia de energía, ¿sí? En cualquier medio, en forma de ondas electromagnéticas o partículas, ¿sí? O sea que cualquier fuente que irradie energía irradia por lo tanto radiación. Entonces el cuerpo humano está expuesto a la radiación constantemente, ¿sí? Ya sea por la luz solar, por el microondas que está en nuestra cocina, por los celulares, por la televisión, entre otras, ¿sí? Por ejemplo, nuestro planeta está siendo bombardeado constantemente por partículas provenientes del espacio, ¿sí? A este tipo de radiación se le llama radiación cósmica. Pero también existen materiales radiactivos en el suelo, en el agua, en los alimentos que consumimos y hasta nosotros mismos somos seres radiactivos. Pero entonces hay una clase de radiactividad que es dañina si entra en contacto con nuestro cuerpo y otra que no lo es tanto. Entonces a la más dañina se le llama radiación ionizante y a la no se le llama radiación no ionizante. Entonces, la radiación ionizante es la que tiene mucha más energía, ¿sí? Y es capaz de arrancar electrones de los átomos con los que interacciona, es decir, produce ionizaciones. La radiación ionizante puede transferir su energía a las moléculas que constituyen el cuerpo humano. Esto puede traducirse en un daño significativo si la interacción es con las moléculas del ADN. ¿Sí? Los daños pueden ser como quemaduras, hemorragias, diarreas, infecciones o hasta la muerte. También existen efectos tardíos como el cáncer o efectos hereditarios. Entonces, quienes hacen parte de este grupo son las radiaciones alfa, gamma, beta y los rayos X. En cuanto a las radiaciones no ionizantes, estas son las que no son capaces de producir ionizaciones porque tienen mucha menos energía. Entonces, a este grupo pertenecen las radiaciones ultravioleta, la infrarroja, la luz visible, las microondas y las radiofrecuencias. Listo, como ya tenemos entendido qué son las radiaciones y la diferencia entre la radiación ionizante y la no ionizante, entonces a continuación vamos a ver las medidas preventivas para cada uno de estos tipos. Las medidas preventivas de las radiaciones ionizantes. En estas encontramos que existe la delimitación de las zonas. Nos indica que el titular de la actividad debe clasificar los lugares de trabajo considerando el riesgo de exposición, la probabilidad y la magnitud de las exposiciones potenciales. ¿Cómo identificarla? A través del color amarillo, que es quien lo simboliza. Esta delimitación de las zonas se clasifican en diferentes tipos, a partir de un trébol, donde nos muestra que está la zona de vigilancia, que es de color gris, la zona controlada, que es de color verde, la zona de permanencia limitada, que es de color amarillo, y la zona prohibida, que es de color rojo. Dentro de estas medidas preventivas existe la zona controlada. Esta zona controlada nos informa que existe la posibilidad de recibir dosis efectivas superiores a 6 de niveles de radiación oficial a una dosis equivalente superior
a 3 de los límites de las dosis equivalentes para el cristalino y piel de las extremidades. Su logotipo es de color verde, donde nos muestra el trébol de advertencia de la zona controlada del riesgo de radiación. Estas zonas controladas se subdividen en la zona vigilada, la zona controlada, la zona de permanencia limitada, la zona de permanencia reglamentada y la zona de acceso prohibido. En la zona de permanencia limitada nos señala que existe el riesgo de recibir una dosis superior a los límites anuales de la dosis. Esta se simboliza con un trébol color amarillo donde nos guía el nivel de advertencia de la permanencia limitada. En la zona de permanencia reglamentada, esta nos orienta el riesgo de recibir periodos cortos de tiempo una dosis superior a los límites normales de la dosis. El color que lo simboliza es de color naranja, donde nos indica el riesgo de contaminación según la zona de permanencia reglamentada. En la zona de acceso prohibido, esta nos indica en la zona del riesgo de recibirlo a través de una exposición única de dosis superiores a los límites anuales de la dosis. Su color de advertencia es el trébol color rojo de zona prohibido con restricción de riesgo de irradiación y contaminación. Para la protección radiológica existen 3 principios que son distancia, tiempo y blindaje. La primera que vamos a hablar es limitación del tiempo de exposición. La dosis recibida es directamente proporcional al tiempo de exposición. A mayor tiempo de exposición, existe mayor posibilidad de daño, ya que existe una relación directa entre la dosis de radiación y el tiempo de exposición en el que se encuentra la persona o el trabajador. Y en el caso de contaminación con una sustancia radiactiva, el individuo seguirá expuesto a la radiación hasta que se elimine la contaminación. Y cuando se trata de una contaminación externa, esta se puede eliminar fácilmente lavando o bañando la parte o superficie de la contaminación. La segunda es su utilización de pantallas o blindajes de protección. Para ciertas fuentes radiactivas, la utilización de pantallas de protección permite una reducción notable de la dosis recibida por el operador. Para ciertas fuentes radioactivas, la utilización de pantallas permite una reducción de dosis. Por ejemplo, en las industrias nucleares, las pantallas múltiples protegen a los trabajadores. Por lo tanto, como vemos en la imagen, las pantallas más utilizadas son los muros de hormigón, láminas de plomo o acero, aluminio, cristales especiales con plomo. Y pues para eso, para evitar la contaminación externa, es necesario el uso de los guantes, de ropa desechable. La tercera es distancia a la fuente radiactiva. La dosis recibida es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia a la fuente radiactiva. Distancia a la fuente radiactiva es el principio de protección contra la radiación que se aplica fácilmente con rapidez y pues por lo tanto la radiación disminuye cuando más lejos estamos y pues aumenta una menor distancia siguiendo la ley, pues para evitar que se produzcan algunas enfermedades o algunos efectos indeseables. Contaminación radioactiva. Las superficies deberán ser lisas, exentas de poros y fisuras, de forma que permitan una fácil descontaminación. Se deberá disponer de sistemas de ventilación adecuados que permitan una evacuación eficaz de los gases o aerosoles producidos, evitándose su evacuación al ambiente mediante la instalación de filtros. Los sistemas estructurales y constructivos deberán tener resistencia al fuego. Se deberá efectuar un control de los residuos generados y del agua utilizada. Deberá efectuarse controles periódicos de la contaminación en la zona, los materiales y las ropas utilizadas. Es importante que los trajes radioactivos sean de uso único y se desechen después de su labor. La descontaminación de la zona deberá realizarse periódicamente para evitar que la radiación se propague por el lugar.
Estará absolutamente prohibido comer, beber, fumar y aplicarse cosméticos. Elementos de protección individual. Para todas las personas que trabajen con sustancias o materiales radioactivos o que se encuentren en zonas donde haya riesgo de contaminación radiactiva, es obligatorio el uso de elementos de protección personal. Los equipos y prendas de protección deben estar perfectamente señalizados y no podrán salir de la zona hasta que hayan sido descontaminados. En lo posible, la utilización del material debe ser de un solo uso, ¿sí? O sea, que sea desechable. Y una vez utilizado, deberá almacenarse en recipientes correctamente señalizados. En el caso de las bolsas para elementos radiactivos, se usan de color amarillo o también de color morado, como lo pueden ver en las imágenes. Y esas bolsas deben contener el símbolo respectivo de radiación ionizante. Para todos los trabajadores del ámbito de la salud que desempeñan sus actividades laborales en servicios de diagnóstico, tratamiento, donde desarrollan procedimientos de radiología con equipos generadores de rayos X, deben usar los siguientes elementos de protección personal, incluyendo también los pacientes, pero dependiendo de la situación, dependiendo de el dictamen. Bueno, entre ellos está el peto plomado, que es el mismo chaleco o delantal, como el que están viendo en estos momentos. Están los guantes plomados, son los que se usan para cirugía, y los que no son quirúrgicos, pero ambos obviamente están elaborados con plomo. Los protectores de tiroides y los protectores de gónadas, que son fundamentales, ya que estos cubren las partes más sensibles del cuerpo humano de las radiaciones. Están los lentes plomados y la pantalla facial. Todos estos elaborados con plomo. Listo. En las salas de fluoroscopia y radiología intervencionista deben estar disponibles dispositivos protectores adicionales, ¿sí? Entre los que se incluyan las pantallas protectoras suspendidas del techo, cortinas plomadas de protección montadas en la mesa del paciente, cortinas plomadas de protección para el operador si el tubo de rayos X está colocado en geometría sobre la mesa y si el radiólogo está de pie cerca del paciente. Se debe tener en cuenta que los elementos de protección personal deben ser renovables y deben estar bien preservados. Se debe contar para esto percheros especiales. Deben estar sometidos a limpieza mediante protocolos para material biológico y radioactivo. Los equipos con radioscopia deben contar con todos los accesorios instalados y todos estos deben estar plomados. Los equipos portátiles o rodantes deben contar con cable dispensador telescópico de 2 metros de longitud mínima. Además, también, tanto para los pacientes como para los trabajadores, es obligatorio que no ingresen con ningún tipo de joyas, ¿sí? Y en el caso de que estén en embarazo, no deben estar en las zonas con radioactividad, puesto que le ocasionará daños al feto. Y por último, no olvidar los 3 principios básicos que se fueron nombrados anteriormente.
que son la distancia, el tiempo de exposición y los blindajes. En las radiaciones ionizantes encontramos las radiaciones ultravioletas. Las medidas preventivas para esas son utilizar el protector solar todos los días, hacer uso de la ropa liviana que cubra parte de nuestra piel, especialmente aquellas zonas que son sensibles como las orejas o el cuello, beber agua constantemente para evitar la deshidratación, tener pausas de descanso cada 45 minutos como máximo para evitar exponernos al sol en tiempos prolongados, proteger nuestros ojos con uso de lentes o cubiertas faciales y asistir periódicamente al médico, tener vigilancia médica sobre nuestra salud. Por tanto, las empresas deben de informar los posibles riesgos de exposición laboral a la radiación a sus trabajadores, publicar diariamente y en un lugar visible el índice de la radiación de ultravioleta, implementar programas de protección y prevención para los trabajadores, identificando a aquellos que están más expuestos a los rayos ultravioleta y tener asesoramiento sobre fotosensibilizadores solares. En las radiaciones infrarrojas, los elementos de uso o de protección personal son importantes para proteger los ojos y para proteger el cuerpo. Por tanto, se debe utilizar las gafas o las mascarillas y pantallas oculares, pantallas físicas formadas por materiales resistentes al calor o cortinas de agua y la ropa y calzado que sean resistentes al calor. Una medida para proteger al trabajador por parte de las empresas es reducir la potencia de la fuente o bien el tiempo de trabajo, mediante pausas que le permitan recuperarse del estrés por calor. Igual que las radiaciones ultravioletas, se debe tener tiempos de descanso más o menos cada 45 minutos para no tener exposición por tiempos prolongados. La vigilancia médica es súper importante para mirar cómo está la salud del trabajador, ya que las radiaciones son aquellas que afectan bastante a nuestro cuerpo, y tener protectores para las fuentes de calor, vigilancia de los niveles de protección. En las medidas preventivas de las radiaciones de radiofrecuencia es importante tener un desarrollo de adopción de los límites de exposición, saber con exactitud cuáles son los límites a los que el trabajador puede llegar a ser expuesto, el desarrollo de normas técnicas para reducir a la susceptibilidad o a la interferencia electromagnética, tener unas normas que definan el límite o la zona de acceso alrededor de las fuentes productoras de los campos electromagnéticos, tener claras y visibles las señales adecuadas de advertencia, destinar especialmente o específicamente a la persona responsable de la seguridad de los trabajadores en aquellos lugares que son altamente potenciales en la exposición de la radiación, tener uso de elementos de protección personal y una asistencia médica vigilada.